Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Gastón? Hola, Buen Paula. día, José Luis. ¿Cómo Eh, estás? bien, bien. Bueno, una alegría encontrarnos nuevamente en este relanzamiento del programa La Hora Comex 2025. Nos Así es. dejamos en diciembre, nos dejamos en diciembre y han ocurrido cosas, han ocurrido cosas y que nos gustaría poder compartirla con ustedes. Entre esas cosas, ya entrando al hueso directamente, es algo que no podemos soslayar, algo que con Gastón vivimos diciendo, que el comercio internacional, visto desde una perspectiva muy local, se queda en deuda porque uno no puede entender muchas cosas y si nos quedamos pensando en los derechos de importación, en los derechos de exportación, las retenciones o el tipo de cambio o las reglamentaciones que hay, que se sacan, y nos quedamos cortos porque nos podemos sorprender. Este nuevo formato que puso sobre la mesa el nuevo presidente de Estados Unidos, cuando nos fuimos no estaba Trump, vino Trump, y la pucha sí vino. Vino para recuperar, según él, una potencia, la fuerza de América, América del Norte, obviamente, porque cuando habla Trump de América habla de Estados Unidos, pero estamos nosotros también en América y plantea una nueva forma muy agresiva de negociación. O sea, Trump entiende que Estados Unidos está siendo perjudicado en las relaciones comerciales con los demás países. Y algo que no comparto, no compartimos, pero me parece que el formato de negociación que plantea, solapado con la pelea que tiene con China, ¿no? Porque básicamente es una pelea con China eh, y de preeminencia y de influencia en el mundo comercial mundial. Eh, Me parece que todos los demás países nos vemos metidos en esta pelea. eh, y la verdad que el comercio mundial, a mi entender, ahora te doy la palabra a Gastón, a ver si coincidimos o no, eh, el comercio mundial pierde con esto. Pierde porque este aumento de derechos que le pone Trump a todos los productos del mundo que llegan, lo único que va a lograr, no lo único, a ver, lo primero que va a lograr es un aumento de la inflación en su país. Todos los productos que tienen más derechos van a aumentar en Estados Unidos. Eh, las represalias de los demás países de aumentarle los derechos a los productos estadounidenses también van a ser motivo de aumento de los precios de los productos finales dentro de los países que le están poniendo estas represalias. En definitiva, la inflación mundial va a subir, mi entender, los gobiernos van a recaudar más dinero, porque al poner más derechos los únicos beneficiados son los gobiernos, y, y es una cosa de nunca acabar. Cuando se había llegado a una globalización que cada vez se estaba apuntando a la transparencia, a la desburocratización para bajar costos, esto lo que hace es plantear un nuevo aumento de todos los productos. Ni que hablar de los productos, digamos, un ejemplo, un producto que lleva chips y productos internos de China que van en el iPhone, van a pagar más derechos y el iPhone va a salir más caro. No para todo el mundo solamente, para los americanos. O sea que me parece que lo que está planteando Trump es una medida sin conocer el contexto de su pensamiento, ¿no? Una medida equivocada. Toda medida inconsulta de negociación, de acuerdos, no está bien. Eh, por lo menos así lo estoy viendo. No sé, Gastón, vos qué opinás. Bueno, José, también coincido con lo que vos decís. Primero que nada, quería decirte que estamos contentos de retomar esta hora cómics, porque estamos convencidos fundamentalmente que entramos en el fin de una época, entramos en el fin de una etapa eh, que, que algunos podrán decir es el fin del globalismo, digamos, o algunos para ponerle un título que no es del todo exacto, me estuvo costando inclusive ponerle título al programa, porque, porque no es del todo exacto, pero que también tiene un sesgo de verdad en el sentido en el que como veníamos acostumbrados, como bien vos decías, como veníamos acostumbrados al comercio exterior, parecería
que estamos entrando en una etapa en la que todo va a cambiar. Todo va a cambiar para mejor, todo va a cambiar para mayor transparencia, para mayor dinamismo, para mayor ecuanimidad. No, todo lo contrario. Todo va a cambiar para entrar en tal vez, me atrevo a decir, el mundo más complicado que hemos sabido vivir, el mundo más complejo en el que hemos sabido vivir. Y en este escenario quiero aprovechar inicialmente para resaltar que estoy convencidísimo ya a esta altura, y el otro día lo decía en nuestra asociación a un grupo de empresarios, que este mundo en el que nos estamos adentrando, la institucionalidad, va a ser fundamental. Fundamental, importantísimo, sobre todo para las pymes. Cuando nos plantean un escenario en el que las pymes deberíamos tener cada vez mayor libertad, estamos en la libertad que decimos siempre, ¿no? En la libertad de la selva, en la que nos vamos a sentar con el tigre como gacela a discutir qué cenamos esta noche, ¿no? Entonces, quiero dar este mensaje porque es un mensaje realmente relevante, creo que es relevante, creo que la institucionalidad de una, valga la redundancia, oportuna de una institución como CAME, eh, hoy es cada día más importante, cada día más preeminente, cada día más relevante para tener aglutinado un espacio pyme que verdaderamente fragmentado y en soledad va a meterse en un mundo con una tormenta para la que no está preparado. Y casi con seguridad que va a correr o se va a poner mucho en riesgo. Así que es un mensaje fundamentalmente para nuestras pymes inicial, que entiendan que están siendo empujadas hacia una libertad que las conduce al precipicio. En consecuencia, hoy más que nunca, la institucionalidad nos va a por lo menos poner un paraguas en el que podamos negociar en este mundo, como bien vos hablabas, un mundo que plantea Trump en su inicio, que no le queda más remedio, que llegó a la posición de la presidencia de Estados Unidos con pocas opciones, fundamentalmente con una gran deuda que se le vence en el corto plazo y una deuda impagable, una deuda imposible de asumir, y que en el fondo es lo que esconde este humo que está relacionado con los aranceles, ¿no? Los aranceles no son, esta guerra de aranceles que está planteando no son ni más ni menos que esconder un problema monetario que tiene Estados Unidos, fundamentalmente asociado a su gran deuda y a su gran déficit. Y, y en consecuencia, esto es un poco lo que lo está llevando a un lugar en el que creo que también se confundió o que también, o que el intento de esto que vos decías, de su bravuconada, de su imperatividad, fundamentalmente lo hace que sea permeable en países, por supuesto, como el nuestro, o en países de menor importancia relativa, pero le está haciendo muy difícil en los países que realmente son los que a él le importa y los que han generado un desbalance en el comercio exterior y en la deuda estadounidense, ¿no? Y hablamos fundamentalmente de China. Eh, que China es un problema para el mundo, no es un problema para Estados Unidos solamente. Y esto también tenemos que tenerlo claro, ¿no? El planteo que está haciendo inicialmente Donald Trump, que no lo va a poder resolver en el corto plazo, es un planteo real, ¿no? Él tiene un déficit de balanza comercial con China de 400 mil millones de dólares anuales, que sumado año a año se convierten en una cifra imposible de afrontar. Y esto es el mundo en el que nos ha posicionado, que hemos dejado, que nos ha posicionado China, en el que, bueno, a todo el mundo le compra materias primas, a todo el mundo le compra productos y le vende horas de trabajo y le vende productos terminados y le vende productos industrializados, y ha generado un nivel de eficiencia y de competitividad en las cadenas de valor que difícilmente se puede resolver en los tiempos que lo necesita Donald Trump. En consecuencia, esto es
esto es una situación compleja. Estas medidas que ha tomado de último momento, con el tema arancelario y demás, los números no impactan en China. Ayer tuvimos los números relacionados con el crecimiento de China en el primer trimestre interanual y creció un 5,4%, con lo cual son números realmente que muestran que en este corto plazo, en estos pocos días, en estas semanas, bueno, no alteró demasiado esta cuestión y sí empieza a alterar a empresas estadounidenses como Nvidia, por ejemplo, que ya prevé una pérdida de 5.000 millones de dólares en la prohibición que China le va a poner a la comercialización de productos en China. Con lo cual este escenario es un escenario que se visualiza como en el futuro, como que todavía no estamos en el corazón del huracán, ¿no? Todavía hay mucha tela por cortar y Estados Unidos en este escenario que además se pone complejo porque es multicausal, ¿no? Entonces, tenemos que empezar en este programa trataremos de ir deshojando la cosa, de ir viendo cómo se desarrolla, pero bueno, en el medio de esto, un Donald Trump que también tiene que ver de qué manera reacciona con Rusia, porque está tratando de todas de separarlo de China y en consecuencia le está dando tiempos al ajedrecista número uno que tiene el mundo hoy, que tiene que ver con Putin, ¿no? Y Putin sabe que tiene el reloj a su favor y en consecuencia está tranquilo esperando a un Estados Unidos que necesita terminar de cerrar esto, necesita terminar de ponerle en la frutilla que Trump prometió, inclusive que con él en un mes se terminaba la guerra, ¿te acordarás? Bueno, ya estamos pasando bastante más de un mes y en consecuencia eh, tiene del otro lado a un interlocutor como Putin que lo espera y le dice, yo no tengo apuro, dale tranquilo. Hasta que no me den lo que pretendo, hasta que no me den lo que quiero, no avanzamos. Y en consecuencia son frentes que tiene importantes. Pero a la vez tiene una interna, ya tiene una interna hoy en los Estados Unidos, en su propio grupo, en su propio espacio, que le está diciendo hay que endurecerse con Putin, pero sabe que si se endurece con Putin, lo empuja nuevamente a los brazos de China, con lo cual es una patriada la que tiene Trump, que la está llevando como un jugador y un equilibrista que creo que la mayoría ya se hubieran caído, él la está llevando como un negociador impecable, importante, por supuesto en el terreno tan difícil que estamos planteando, ¿no? Así que el escenario es muy convulsionado para nosotros, pero sí, y acá quiero llegar y ponerle un poco, empezar a ponerle un cierre a este primer comentario. Como siempre decimos, los escenarios de convulsiones son escenarios de oportunidades a la vez. Entonces, si nosotros desde la institucionalidad con las pymes empezamos a ver y empezamos a analizar cuáles son las posibilidades que tenemos en el marco del comercio exterior y en el marco de aprovechar estas oportunidades donde podremos empezar a gestar negocios, tanto con Estados Unidos como con China, fundamentalmente, porque esto va a ocurrir. En estas guerras comerciales empiezan a abrirse ventanas y puertas para atraer aliados de uno y otro lado. Entonces, este es el escenario que uno avisora y con la posibilidad que nos da la situación presente y que es, ya el mundo se acostumbró a tener aliados por temas, según los temas, ¿no? Y entonces hoy no sos aliado de Estados Unidos en todos los temas, ni necesitas ser aliado de China en todos los temas, podés irte aliando y podés ir haciendo alianzas en función de temas específicos. Entonces, esto también nos invita a nosotros, como área de comercio exterior de CAME, a empezar a trabajar fuertemente en una inteligencia comercial y en una geopolítica asociada que nos vaya abriendo los ojos y nos vaya llenando de oportunidades que las hay sin lugar a dudas, como la relación con Europa, por ejemplo, ¿no? Si querés,
te doy la palabra ahora para que vos sigas, pero en un segundo momento de intervención desarrollamos un poco eso. Tenemos tiempo, Gastón. Un par de cosas referido a lo que vos dijiste. Primero, desde el concepto de la pelea de Trump, eh, Trump está tratando, aparte de todo esto, de mostrarse que es el dueño del mundo, que Estados Unidos todavía tiene poder económico como para modificar las agendas de los países. Y la pucha, es que lo hace, sí, realmente lo hace, pero tiene una desventaja en la negociación con China y con Rusia, porque son dos países autocráticos, o sea, tienen mucho tiempo para negociar, tienen mucho tiempo para esperar. Y Trump, por vivir en un país democrático, tiene muchas presiones internas, igual que Exacto. Europa y nosotros, que China no lo tiene. China puede esperar. Y China encima puede esperar con los miles o billones de miles de bonos que tiene de Estados Unidos. O sea, está Estados Unidos en problemas, como decís. Su principal tenedor es China de los bonos. Entonces, le puede hacer un descalabro total si los lanza al mercado y los vende. La economía americana puede llegar a sufrir. Yo creo que este formato de violencia en la negociación es un formato que yo deploro porque es como que te manda los tanques y una vez que te ocupó una parte de tu territorio, vamos a discutir la soberanía. Pero ya estás adentro. Eso no es negociación, eso es extorsión. Eh, todos los países, evidentemente, algo vamos a perder en la negociación con Estados Unidos. Veo también que la AmCham, la Cámara Americana Argentina, sacó, apenas Trump puso este tema de los aranceles, una comparativa rubro por rubro de cuánto cobraba a Estados Unidos la importación de productos argentinos y cuánto cobraba Argentina de los productos, del mismo producto de la importación de Estados Unidos. Y evidentemente no hay equidad en eso, pero porque las economías son distintas, porque la historia es distinta. La Argentina cobra un 35% y ellos cobran un 6%. Ese argumento es como que le da la libertad y el derecho de decir, bueno, vamos a equilibrarlo. Un país donde hizo bandera y siendo adalid de si bajamos los impuestos se crece más, hoy en día está en la otra faceta, que es la del proteccionismo, como era la vieja Inglaterra, que eran liberales hasta que empezaron a ser potencia, después son proteccionistas de sus productos. Eso que lleva tantos años en la negociación con Europa, nosotros, con ellos, en todas las negociaciones, uno tiene que dejar algo y para ganar algo, pero algo tiene que ceder. Esta forma de El, negociar, como digo, yo la deploro y la verdad que no nos va a llevar a buen puerto a todos. Sí, quería decir algo. el, el problema que nosotros también tenemos que hacer nuestro análisis fundamentalmente orientado a que vamos hacia un mundo proteccionista cuando nosotros somos de Al antes contrario, proteccionistas. claro, Entonces, el problema se te plantea cuando se te sienta alguien enfrente y te dice, pero esperá, vos cómo, ¿de qué te querés proteger si fuiste el país más proteccionista del planeta? Cuando todos tendíamos a ser cada vez más libres, vos eras el más proteccionista de todos. Entonces ahora es difícil que nosotros podamos juntarnos con Estados Unidos a decirle yo te pongo aranceles si vos me subís los aranceles, porque te dicen esto. Si vos ya tenés 35 cuando yo tenía un 4. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nosotros lo que me parece es que tenemos que tener claro es que estamos en un problema si queremos defender la industria nacional o la industria local con aranceles. Esto no va a ser así, tampoco lo va a defender Estados Unidos. De nuevo, está entendiendo mal aquel que cree que Estados Unidos con los aranceles está defendiendo a la industria. Estados Unidos con los aranceles está tratando de resolver un problema monetario, no va a resolver, no tiene como objetivo importante y relevante resolver un problema de intercambio de balanza comercial o de comercio exterior. Fundamentalmente
esto lo ayuda a dos cuestiones. Una al monetario y en la otra al tema inflacionario. Estados Unidos tiene una gran deuda que la inflación le ayuda a licuarla. Y entonces este aumento de aranceles va a generar un aumento, una subida de dos escalones de la economía y del comercio, fundamentalmente está tendiendo a que sea global, para que la inflación le licúe su gran deuda. Entonces hay que interpretar y entender bien cuáles son las aristas de esto, fundamentalmente en términos geopolíticos, para ver en qué lugar nos posicionamos nosotros. Hoy con Estados Unidos hay que aprovechar una fuerte negociación, hay que aprovechar, somos un país que aunque digan que no tenemos, que no movemos la aguja en términos de comercio exterior, en términos de posición geopolítica, somos un país que tiene algún grado de relevancia y de importancia, somos una región que tiene algún grado de relevancia e importancia, y tenemos la posibilidad de tener un gobierno muy cercano al de Estados Unidos, con lo cual hay que ser hábil e inteligente para aprovecharse de eso, de esa situación en la que Estados Unidos necesita imperiosamente sumar alianzas, sumar aliados, y esto puede significar que nosotros podamos tener una relación inteligente dentro de lo posible. Digo, nosotros nos parece que este es el escenario ideal, no. Como decíamos, es un escenario tal vez el peor que hemos conocido. Ahora, eso es inevitable, eso no está en nuestras manos modificar. En consecuencia, en el marco de ese escenario, ver de qué manera aprovechamos a una fuerte relación y una fuerte negociación con los Estados Unidos para ver qué ventaja podemos obtener en el relacionamiento con Estados Unidos y fundamentalmente en la relación con terceros países. Nosotros tenemos un enemigo en común con Estados Unidos, en términos industriales y en términos de desarrollo productivo. Y es China. Y sin lugar a dudas, y esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, ni tiene que ver con una cuestión de afinidad, ni tiene que ver con nada. Tiene que ver con una relación comercial. Y esto es indudable. El mundo occidental tiene en China su gran enemigo en términos industriales. No, esto no hay ninguna duda de eso. Ahora, ¿de qué manera nos relacionamos para que esto se modifique? Bueno, creo que lo que está planteando Estados Unidos es un escenario en el que lógicamente Trump le está diciendo, che, yo te compro 500.000 millones de dólares al año y vos me comprás 150. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación comercial? ¿Cómo es este intercambio? Entonces, definitivamente, ese escenario hay que tratar de aprovecharlo. Sí, está claro eso. Algunos números. Nosotros con Estados Unidos en el 2024 tuvimos un superávit de aproximadamente 200 millones de dólares. Nada más. Pero con China tuvimos 5.616 millones de dólares de déficit. O Claro, sea, Estados Unidos no, justamente tampoco creo que cargue las tintas sobre nosotros porque eh, si bien no le movemos la aguja en comercio exterior, pensar 200 millones cuando ellos están con un déficit tremendo, lo dijiste, 400.000 millones con China, eh, no hacemos nada, pero sí le servimos como alianza. En bueno, ese aspecto estoy de acuerdo con vos, tenemos que negociar, tenemos que estar, pero y algo que remarcamos siempre, y vos hoy lo dijiste seguido, tenemos que valorar y empoderar las instituciones. Si Argentina se corta solo en el mundo, no va a tener mucho futuro, no, porque somos muy pequeños, no somos relevantes, somos volátiles, entonces no pueden creer mucho en nosotros. Tenemos que cambiar eh, una historia de idas y vueltas, de pendulares que no nos hacen bien, nos han empobrecido, nos han endeudado de una manera tremenda. Y si hago un parangón con las pymes, a las pymes les pasa lo mismo. Las pymes solas no pueden negociar. No pueden negociar con el gobierno, no pueden negociar paralelamente o en la misma mesa que las grandes empresas. Entonces, lo único que queda es respetar la institucionalidad. Y respetar la institucionalidad en un país
occidental y democrático, me parece que es más fácil y más sencillo porque son países y culturas que respetan esa institucionalidad. Si nosotros nos agrupamos, las pymes, bajo el paraguas de una institución como CAME, el gobierno va a escuchar y nosotros primero deberíamos haber rescatado todas o recabado todas las opiniones de nuestras pymes de todos los sectores que tenemos para poder explicar al gobierno y mostrar que estamos siendo coherentes en un reclamo. Lo mismo le pasa a Argentina con respecto al mundo. Si nosotros dinamitamos todos los acuerdos, no vamos a poder negociar bien. De hecho, nadie nos va a salir a defender. El estar cercano a la principal potencia de Occidente, que era del mundo, pero entre militar y económica sigue siendo muy relevante y muy influyente, nos viene bien, nos viene bien que tengamos que estar trabajando de esta manera, sin dejar de lado el tema de principios, porque yo escucho que a los dos presidentes los consideran parecidos, a Trump y a Milley. Y la verdad que eh, son parecidos en algunos aspectos de actitudes, pero de políticas. Uno es liberal, libertario, y el otro es un empresario que quiere volver a la época del cowboy y proteccionista, y, digamos, no tienen punto de comparación. Y eso es lo loco, que podamos coincidir con el país más fuerte de la región, casi del mundo, se podría decir, por una visión de libertad. Nosotros siempre hemos sido muy defensores de la libertad en lo político, y en lo económico hemos sido restrictivos. Los Estados Unidos son muy liberales en lo económico, entre comillas, liberales, y en lo político se han tenido diferencias con nosotros en el aspecto digamos, de los años 70 o anteriores, cuando apoyaban otro tipo de políticas en los países americanos. Yo creo que el mundo está cambiando tanto que hasta esos paradigmas se están cambiando, y me gustó mucho la frase que vos mencionás, que la gente se está instalando, que tenemos aliados temáticos. Nunca tan claro. Los ingleses fueron maestros en eso. Nosotros estamos peleados todo. Bueno, ese problema lo ponemos en una campana. Negociemos ahora el resto. Y yo creo que me parece que es lo más inteligente. Los problemas, si causan conflicto, dejémoslo de lado, vayamos a lo que podemos hacer. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, las pymes. Y ahora después vamos a entrar, si querés cerrar el tema Trump e internacional, a lo que nos está pasando en Argentina. Difícilmente podamos cerrar el tema Trump porque hoy se acuesta con todos nosotros. Digo, se ha convertido, si hay algo que ha convertido Trump y que ha logrado es instalar y conducir de alguna manera una parte de la mesa de la geopolítica y en consecuencia esto está claro. Pero fíjate este análisis que vos hacías, pensaba mientras vos hacías el relato, de la necesidad de un Estados Unidos, por supuesto de Argentina ni hablar, la necesidad de un Estados Unidos, la necesidad mutua de estos dos gobiernos, como vos decías, nuestro presidente y el presidente de los Estados Unidos, en términos ideológicos no se parecen en nada, son antagónicos absolutamente, y si no fuera que los dos se necesitan, no coincidirían casi en un ápice y en una conversación entre ellos sería más la discusión que los acuerdos, fundamentalmente porque están orientados a dos cosas totalmente distintas, como bien vos lo decías. Ahora, fíjate que ambos se abrazan, ambos se sacan fotos y esto muestra la necesidad geopolítica, geoestratégica de un Estados Unidos de abrir las alas y de tener debajo de sus alas algunos pollitos a los que contener y a los que abrazar y con los que mostrar músculo, y por supuesto la necesidad de una Argentina en la que, por supuesto, que cualquier presidente de cualquier índole y de cualquier signo político eh, relativamente inteligente se sacaría una foto con Donald Trump.
o estaría ávido de una foto con Donald Trump. Entonces, este es el mundo en el que, del que nosotros estamos hablando y que estamos haciendo mención. Ya no te abrazás por afinidad, ya no te abrazás por ideología, ya eso no importa, ya eso quedó en un segundo plano. Te abrazás por necesidad, te abrazás por oportunidad. Y en consecuencia, este es el escenario que nos plantea. Ahora bien, ¿en qué me parece que se equivoca Estados Unidos? Fundamentalmente en su gran batalla con China, es que también a la vez batalla, y como está acostumbrado a tener varios frentes a la vez, también a la vez batalla en fragmentar Occidente. Y esto es un grave error que está cometiendo, es un grave error la necesidad o el deseo que tiene de fragmentar Occidente, y la muestra de esto está lo que está en su relación actual de este momento del presente con Europa. Fíjate que está rechazando, le apagó el teléfono a von der Leyen y va a recibir a Meloni. O sea, está diciendo, voy a hablar con la líder de un espacio de Italia sobre la Unión Europea. Y a von der Leyen le apaga el teléfono. En consecuencia, está poniendo la Unión Europea en manos de Meloni. Esto es un claro mensaje de que quiere la Unión Europea fragmentada. Esto es un claro mensaje de que no quiere Estados Unidos por su política exterior, no quiere en Occidente acuerdos regionales. Y esto es un grave error, porque en definitiva, tanto Europa como Mercosur, tanto la Unión Europea como Mercosur, podríamos ser su contención y podríamos el día de mañana, en un escenario mucho más complejo al que vaya esta guerra comercial y que va a ir seguramente, nosotros podríamos ser la Unión Europea, Mercosur y Estados Unidos con sus aliados, podría ser un frente para generar un acuerdo de libre comercio. Entonces, este es el planteo que creo que deberíamos llevar a la Unión Europea, fortalecer nuestra posibilidad de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, fundamentalmente para evitar que Estados Unidos siga con su intento de fragmentación, y ser una instancia después de negociación con Estados Unidos para ver de qué manera todos ponemos una negociación más equilibrada con China, porque está hasta ahora, hasta hoy, hasta este momento en el que estamos hablando vos y yo, hasta Estados Unidos está fracasando con China, no está pudiendo torcerle el brazo. Nos dimos cuenta muy tarde. China ha desarrollado unas cadenas de valor regionales, globales, no regionales, perdón, cadenas globales de valor, con un desarrollo tecnológico y con un camino hacia la inteligencia artificial que difícilmente podamos frenarla, que difícilmente la va a poder frenar Estados Unidos en soledad. En consecuencia, este escenario es el que debería estar viendo Estados Unidos. Yo lo que veo también es que si no la puede frenar, yo creo que China sí puede molestar bastante más. Es mucho lo que depende de Estados Unidos de materias primas y esa mercadería rara que son los materiales raros, los minerales raros que se utilizan, las tierras raras, que se utiliza tanto hoy en la tecnología, en la nueva tecnología, va a seguir dependiendo. Entonces, el tema de negociación, estamos escuchando de aranceles de 125, ciento y pico, es una locura. Es La una locura. locura cuando habíamos logrado bajar y todo eso, mientras los aranceles sean más altos, las economías empiezan a sufrir inflación, empiezan a sufrir los ciudadanos. Lo sabemos. Entonces, Sí. esto como en algún momento me preguntó una periodista si cómo podíamos cambiar nosotros si Estados Unidos nos atacaba comercialmente, si podíamos salir de la dependencia de algunas maquinarias. Y digo, es muy difícil cambiar una tecnología, las empresas que ya tienen un formato de una tecnología, ya sea europea, Estados Unidos, no podés cambiar directamente porque los repuestos, porque los servicios, los bienes de capital, no se pueden cambiar de un día para otro, no se puede cambiar de proveedor. Yo creo que debemos apelar nosotros desde acá, que somos
muy pequeños en la influencia mundial, pero debemos apelar a la cordura. Esto no lleva a ningún buen puerto. Pero bueno, las guerras empiezan así y se deja y al final terminan siendo guerras globales. Pongo mis votos para que esto se baje la tensión y se llegue en algún momento a, a acuerdos que permitan digamos, una convivencia pacífica. Lo veo difícil porque también está Rusia, y Rusia no está hablando, está esperando, y Rusia sigue atacando. No lo veo bien en ese aspecto, pero bueno, yo creo que con el tema internacional sin duda nos afecta. Y como decía al principio, el año pasado esto no estaba y hoy, si bien decimos siempre el mundo está cambiando, estamos en medio del cambio, jamás podemos saber cómo va a cambiar. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a manejarnos en la coyuntura. Lo que Argentina ha hecho tan bien por, por impericias propias, me parece que hoy el mundo va a tener que seguir trabajando con ese formato. Vamos a ver cómo surfeamos la ola que está viniendo, que no sabemos de dónde viene. Entonces quiero Sí, meter, ahí no sé si quieres cerrar un poquito, porque se nos va a ir el tiempo, no vamos a poder hablar de la el Argentina. planteo, quiero apoyar lo que vos decís porque el planteo es, nosotros tenemos una gran responsabilidad, de hecho lo hemos estado charlando bastante con vos detenidamente off the record y esto también es importante que lo digamos, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad institucional de generar estos ámbitos donde empiece a haber la posibilidad de una usina de pensamiento en función de proponer acciones con inteligencia, proponer acciones con inteligencia comercial, fundamentalmente para ir aprovechando estos caminos y estas oportunidades que esta guerra comercial nos plantea. Eh, Como decimos, no son fáciles, no son esperables, no son atractivos, no es lo que hubiéramos querido, pero es la realidad, es donde estamos. Y lo que sí me parece que no podemos hacer es no saber qué hacer. Digo, esto es lo peor que nos puede pasar es no saber qué hacer o quedarnos expectantes o quedarnos a la espera de ver cómo se resuelve esto, porque a diferencia de lo que vos bien decías con Putin, nosotros no tenemos tiempo. Nosotros no tenemos posibilidad de esperar. A nosotros nos lleva puesto la ola, a nosotros nos lleva puesto el tsunami y tenemos que ver, porque esto es no solamente una ola, sino que son una atrás de la otra y entonces la inteligencia va a estar cómo vamos metiendo la cabeza abajo del agua cuando viene una y saliendo a tomar aire cuando viene la otra y así sucesivamente a modo de ejemplo, pero de manera inteligente, ¿no? En consecuencia, este escenario es el que se nos plantea. Desde las instituciones, empezar a trabajar con las empresas PYME para ir relacionando institucionalidad con otras instituciones de la región, que es lo que tenemos como tarea pendiente, y empezar a desarrollar políticas comunes que podamos llevarle a nuestros gobiernos de una vez y por todas estrategia, geoestrategia, porque hoy ya no es estrategia sola, porque ya hemos acordado que la geopolítica está teniendo una definición relevante en el comercio mundial, con lo cual esto es geoestrategia para que podamos aprovechar y para que podamos, primero, sobrevivir, segundo, subsistir y tercero, aprovechar oportunidades, ¿no? Entonces, este es Bien, el gran desafío que este ciclo 2025 nos plantea también a nosotros, ¿no, José Luis? bien. En principio, para poder realizar estas tareas siempre hace falta un diagnóstico. Uno no puede encarar una digo, una acción de mejora o de cura, sino si el diagnóstico está mal planteado en medicina, en economía, en estrategia de empresa. Lo que primero tenemos que saber nosotros es, y ahora paso de lo internacional a lo nacional, en lo internacional que Argentina es débil, es pobre y tiene que negociar
primero convencida de eso y mirando para adentro a ver cómo nos fortalecemos primero. En el aspecto local, nosotros desde las instituciones tenemos que saber que nuestras pymes adolecen de muchas herramientas, adolecen de muchos recursos y solas no se van a poder desenvolver. O sea, me parece que participar en una institución, sea local, regional, provincial, nacional, permite a todos los empresarios pymes a abrir los ojos, a escuchar nuevas posibilidades e incluso aportar. Porque en cada negociación, cuando uno se sienta en una mesa grande y hay muchos empresarios o personas que quieren resolver un tema, primero viene la catarsis, que nos sentamos todos a quejarnos de todos y después empezamos a ver, sí, pero no hay nadie afuera que nos va a ayudar. Necesitamos solucionarlo entre nosotros. Veamos las fortalezas que tenemos, veamos las posibilidades que tenemos. Desde la CAME lo que proponemos y lo que decís vos, que los dirigentes tenemos que proponer eso, tenemos que proponer en la mesa para escuchar y en base a todas esas opiniones y necesidades y propuestas que tienen nuestros empresarios, armar un proyecto, un programa para presentarlo en el caso que haga falta a los gobiernos. Pero si los gobiernos no están, por diversos temas, que puede ser político, puede ser económico, nosotros tenemos la obligación de salir como estamos saliendo hoy en día. Estamos yendo a Brasil, dándole la oportunidad a 90 empresas a que participen de de una acción proactiva de la CAME, pero a partir de todas las necesidades y todos los reclamos que nos han hecho, nosotros estamos respondiendo. Eh, Hoy en día las pymes, como decía, adolecemos. Yo tengo una pyme también y no podés estar en todos lados. Eh, entonces me parece que participar es la tarea que nos tenemos que encomendar los empresarios pymes. Con respecto a lo otro, se sabía que el cepo iba a salir en algún momento. Los funcionarios, los políticos que están en el gobierno decían que iba a estar más de cerca de fin de año, no se sabía cuándo. Todos esperábamos, ahora ya está, se cayó el cepo, en parte, todavía falta mucho. Me gustaría que vos puedas dar tu opinión relacionada a qué nos espera eh, a los empresarios a partir de esto. Esto es una certeza. Cuando uno está hablando de lo que va a pasar o lo que estamos esperando que pase, esa espera de la devaluación, esa expectativa devaluatoria hace mucho mal, igual que la expectativa inflacionaria. Uno si supone que va a haber inflación, hay muchos empresarios que ya van remarcando para cubrirse. Cuando hay estabilidad, los ánimos se tranquilizan y empezamos a pensar en crecer y no hacer aumentar los precios para cubrirlo. Este tema del cepo, me gustaría que vos lo pongas esa, la salida parcial del cepo, todavía no se salió del todo, pero ¿cómo lo ves para las pymes? En general para las empresas del país, para la expectativa internacional sobre la vista del país, uno ve que las acciones argentinas suben, pero sobre todo para las pymes, ¿cómo lo pueden vivir? Te pregunto a vos como para que vos arranques, después sigo. No, está bien, gracias. Me tiraste Y una bueno, brasa. sí. Igual, No, a ver, eh, definitivamente yo creo que lo que todos tenemos que esperar acá, independientemente de la cuestión, hay una cosa macro en la que todos tenemos que entender que eh, difícilmente, si esto sale mal, es mal para un gobierno. Eh, si esto sale mal, es mal para todos. Yo creo particularmente que la coyuntura y y que la necesidad política hizo apresurar a este gobierno eh, a salir del cepo. Para mí es una medida que, por supuesto, todos esperábamos que algún día ocurriera,
sobre todo los que estamos en comercio exterior, los que estamos en comercio exterior, entendemos que cuanto menos regulaciones y cuanto menos complicaciones haya el comercio exterior, la cosa siempre es más dinámica. Y Argentina, como decíamos antes, Argentina nos venía acostumbrados a un excesivo proteccionismo y en consecuencia muchas de las cosas que se están haciendo tienen un viso de ir en favor de dinamizar el comercio exterior. Ahora, esta salida del cepo es una cosa que para mí, digamos, había dos caminos. Asumir el costo político de devaluar o dejar que el dólar fluctúe de manera libre a ver a dónde va. Esto es peligroso. El gobierno no quiso asumir el costo político de devaluar y entendió que jugaba la lotería de ver a dónde el mercado ponía el dólar. Esto es un peligro para el modelo, esto es un peligro para el plan. Eh, y me parece que ahí el Fondo Monetario estuvo no razonable en exigirle al gobierno esta situación, esta necesidad de devaluar imperiosamente, de una devaluación no controlada, de una devaluación riesgosa. Eh, pero bueno, esperemos que esto sea para bien y que no se le escape, digamos, esto es cuando, viste, cuando alguien podrá, voy a tratar de dar un ejemplo, esto es cuando domás un caballo, viste, uno siempre tiene la ansiedad de montarse lo más rápido posible arriba de él, ¿no? Y en consecuencia hay tiempos que son necesarios transitar para que, bueno, ese caballo no lo monte demasiado rápido y se acostumbre a bellaquear y en consecuencia se te convierta en un problema más grave del que tenías antes si hubieras esperado, ¿no? Así que yo lo veo desde ese punto de vista, lo veo desde el punto de vista geopolítico, con un dólar en el que nosotros nos meteríamos en un problema grave si Estados Unidos va camino a devaluar o entiende, o Estados Unidos y el mundo, ¿no? Entiende que una de las patas de la mesa tal vez sea una devaluación de su moneda y nosotros la sobrevaloraríamos si el dólar se nos escapa a nosotros. En consecuencia, digo, estamos en mi opinión en un escenario cauteloso, pero sí creo que todos los argentinos, desde cada uno desde su lugar, no tenemos que pensar en términos individuales ni en términos de sálvese quien pueda y no fogonear la posibilidad de que el dólar se dispare fuera de los parámetros razonables, ¿no? Yo lo que entiendo es que eh, la salida del cepo es positiva en el marco y el contexto de la política de desregulación y de liberalización de las fuerzas económicas. Quizás una presión del fondo, sí, como la decís vos, lo haya obligado porque se estaban yendo de reservas por esa expectativa devaluatoria. Cuando el mercado presiona sobre eso, son pocos los gobiernos que pueden salir indemnes de una presión del mercado. Eh, Me acuerdo, 30 40 años atrás, Cavallo, cuando venían estas presiones, vendía todo, pero tenía dólares. Nosotros ya no tenemos. Entonces, mientras más temprano se pueda empezar a trabajar con las variables libres, o casi libres, me parece que es mucho más positivo. Estamos teniendo un problema de competitividad porque entendemos que el dólar está bajo, dicen los exportadores. Nuestro principal socio en nuestras exportaciones pymes, que es Brasil, devalúa, nos deja más atrás todavía. Entonces, quizás la palabra devaluación, que suena tan fea, este, porque es hacer perder poder adquisitivo al peso propio y los sueldos tienen en pesos. O sea, no todo el mundo económico local trabaja con exportaciones e importaciones que conocen esto. Las devaluaciones son eso, es quitarle valor al peso. Y como te decía, está dentro del contexto de liberalización en lo que es comercio exterior, las regulaciones
que estaban en exceso, hoy están cayendo de una manera que está bienvenido desde el aspecto si son excesivas, si son restrictivas. Hay que entender también que necesitamos prudencia en todos los ámbitos y a veces un no control hoy detrás del hipotético o de la hipotética bandera de yo no regulo, que el mercado regule. Me parece que los estados pueden no ser tan liberales o libertarios, pero no estamos acostumbrados a tanta libertad, ¿no? Incluso nuestra esencia, está bien, pero no tanto. No sabemos qué es la economía sin, digamos, sin todas estas intervenciones del Estado. Sí es positivo que el Estado, que el Banco Central no financie al gobierno y eso se mantiene y uno escucha a Redrado, escucha a otros presidentes del Banco Central que eso son medidas positivas. Las consecuencias de trabajar de esta manera se van a ver en el futuro. Lo que pasa es que es como decimos, no tenemos mucho tiempo. Le estamos exigiendo a un gobierno que está haciendo miles de modificaciones de estructuras, de estructuras mentales, las tenemos que hacer nosotros. El cambio, esos de paradigmas. Me parece que es positivo a mí el liberar las fuerzas económicas y las variables, y esto puedo decírtelo, yo tengo 51 años de experiencia en el comercio internacional. Eh, la hemos Yo no voy a... vivido 5 veces, por lo menos 5 veces, y vi salir 5 veces de estas medidas también, y siempre salen igual. Entonces, quizás que esta vez se le metió mano al Estado, quizás la consecuencia sea distinta, porque los estados sobredimensionados son los que presionan por los impuestos, necesitan, ¿de dónde saca guita el Estado? De los recursos son los impuestos. Nuestras pymes están tapadas de impuestos. Eso es lo que no te deja ser competitivo. Bueno, entonces, ya que el Estado está haciendo una tarea importante, exijamos nosotros también una medida de bajar la presión tributaria que tenemos en las pymes. Pero eso tiene que estar metido digamos, en la cabeza de la gente, no es solamente nacional. El gran problema que tenemos las pymes son provinciales, porque el ingreso bruto, que es el impuesto en cadena que nos saca de competencia, es potestad de las provincias. Si a las provincias vos no le das posibilidad que se financie de otra manera, y va al ingreso bruto, y bueno, estamos complicados. Hace falta una reforma tributaria y una reforma laboral. Me parece que esos son las dos asignaturas pendientes que tiene el gobierno. Sí, yo te diría que fundamentalmente en el corto plazo, esto que vos decís, coincido, más me parece que es una cuestión que ya debería ser incorporada también en el corto plazo, pero para los gobiernos son medidas de largo plazo, pero ya hace no sé cuántos años, cuántas décadas escuchamos esto de la reforma impositiva y de la reforma laboral, ¿no? Ya es como un adulto. Y en consecuencia, yo lo que digo es que en el corto plazo, rápidamente, nosotros desde la institucionalidad tenemos que presionar en el buen sentido, eh, al gobierno, porque el gobierno tiene hoy la necesidad de trabajar en dos frentes, aunque se considere un gobierno liberal o libertario. Fundamentalmente, el primero es fomentar las exportaciones de las pymes. El primero es ese trabajo, debería enfocarse claramente. Y nosotros, desde la institucionalidad también, hoy el gobierno tiene o mantiene también algo que en su medida es importante pero no suficiente y ya cambió en este escenario global en el que estamos hoy, en el que estamos planteando hoy, ya dejó de ser suficiente y es un calendario de emisiones al exterior. Su política de comercio exterior es un calendario de emisiones al exterior que definitivamente, como digo, son importantes, suman y está bien que así sea, pero no puede ser
la única política de comercio exterior y de fomento a las exportaciones, porque eso está lejísimo de alcanzar. Ya hoy en día las misiones y las ferias comerciales han pasado de tener una relevancia, eh, digamos, única, o de ser la única vía que en algún momento fueron del comercio exterior y del desarrollo de la posibilidad de comercio exterior de la pyme, hoy son un complemento, pero forman parte de una estrategia que es mucho más abarcativa y mucho más grande, ¿no? Entonces, esto es un planteo que se impone en el corto plazo que nosotros desde la institucionalidad le propongamos a nuestro gobierno y en términos regionales también. Y después, fundamentalmente, fomentar las alianzas para las inversiones. Argentina en términos de industria tiene una gran ventaja y es su mentalidad empresaria y su dinamismo y su costumbre de la dinámica empresaria. Estas son las dos fortalezas del empresariado argentino. Tenemos empresarios con una cabeza sumamente abierta y tenemos empresarios súper dinámicos. Pero tenemos una empresa, tenemos un sector empresario que está fuera del comercio mundial. Fuera, definitivamente. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a entender, tenemos que asumir con humildad y tenemos que decir, necesitamos ir a acuerdos regionales que nos permitan traer inversiones y traer tecnología y asociarnos y cooperar con sectores pyme de otros lugares para que nos incorporen otra vez a la carrera del desarrollo tecnológico. Argentina en ese terreno está lejísimo. Sí, yo te entiendo y comparto por completo. Si uno sigue esperando que el gobierno haga esto, eh, porque los acuerdos son largos, eh, se van meses en reuniones, en pautas de lo que van a hacer. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer desde la CAME y desde otras instituciones también es empezar a vincularnos nosotros privadamente con las cámaras de otro país eh, y hacer este tipo, vamos a decir, las misiones. Las misiones es una cosa que el gobierno ya existen, digamos, las misiones, las ferias ya existen, y el gobierno lo que hace es ayudar de alguna manera a que esté la presencia argentina y puedan ir las empresas. Pero no es una tarea importante que hace el gobierno. No hay promoción ahí. Están subiendo en una carecita que ya están dando. Tenemos que salir a hacer, tenemos que ser creativos en el formato. Acerquémonos. Por ejemplo, hay cámaras pymes de Perú que quieren vincularse con pymes argentinas. Bueno, quizás Sí, parezca, es un mercado Perú que no hemos explotado mucho, se está trabajando poco. A las pymes no le importa que sea el mercado mayor, el europeo. Si le puede vender a Perú, le puede vender a Bolivia, tiene que salir de eso. Yo propongo que participemos en eso, en dar la chance a que las pymes nuestras nos digan, nosotros trabajamos sobre estos productos, este sector, ¿qué país puede ser que nos podamos acercar a sus cámaras? Arranquemos por ese lado, iniciemos cosas nuevas. Y otra cosa le quiero sí. decir, tenemos dos personas que nos están acompañando, Ariel y Amatuli, Ariel Lichtig. Si quisieran hacer alguna pregunta, bueno, gracias por participar de este vivo que va a quedar colgado, como dijo Paula, como todos los programas que estamos haciendo, para que se pueda consultar. Si quieren hacer alguna pregunta, antes que cerremos, están habilitados. Solamente levanten la mano, si no, seguimos sobre esto que no, digamos, como para hablar, queda muchísimo, pero las medidas que están, y estamos hoy sufriendo, hoy puntualmente, miércoles 16 de abril, un paro de empleados aduaneros que está perjudicando notablemente a la actividad importadora y exportadora. La está perjudicando en costos, en pérdidas de bodegas, y la verdad que son situaciones que nadie le quita el derecho
a reclamo a la gente, a cualquier gremio, pero podríamos ser creativos en el reclamo también, perjudicar a otros, notablemente elegir 2 días previos a un feriado hace una semana cerrada para la actividad, con los costos que significan las terminales y la pérdida de bodega. Algo que se va a repetir el 29 y 30 con el feriado del primero y el 2. Me parece que en ese aspecto abogo para que prive la cordura en ese aspecto y no nos sigamos lastimando entre todos. Ariel, pediste la palabra. Sí, buenos días. Un Buenos días. aspecto que a mí me llama mucho la atención es la disparidad, y vayamos a Estados Unidos, entre Estados Unidos y nosotros, los costos laborales. En Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, si despiden a un empleado, creo que no existe indemnización. Entonces, dentro de toda la comparación que se hace de aranceles, eh, veo que eso no entra y es una parte del costo importante. Un poco por ahí preguntarles, si bien la reforma laboral es algo que está pendiente, que ustedes la mencionaron, ¿cómo entra esa comparación brusca que está haciendo Estados Unidos entre aranceles de otro país y aranceles propios, pero nunca entran los costos laborales, las ventajas que le darían a ellos y a otros probablemente los costos laborales? Esa sería la pregunta o la invitación a una consideración. Bueno, eso es lo que yo, Ariel, lo que yo comenté cuando la Cámara AmCham le daba como argumentación a la medida de Trump. No se puede calcular eso solamente así, de esta manera. Estados Unidos tiene muchas ventajas, y que hablar del aspecto financiero, y sobre nosotros. El aspecto crediticio, eh, ellos son los dueños del dólar, nosotros estamos usando ese dólar. No se puede comparar tan linealmente. Aparte, si estos acuerdos están desde hace mucho tiempo, Argentina dentro del Mercosur ha podido usar este 35% que utiliza el resto del Mercosur, no para todos los productos, pero había 100 productos que no podía elegir para bajar o para subir, y no es a Estados Unidos, es a todo el mundo que le aplica a Argentina. O sea, no se puede eh, evaluar solamente el arancel, cuando Estados Unidos tiene impuestos mucho más bajos. Si uno se pone a pensar, Argentina con los sueldos, los argentinos con los sueldos que tenemos las cosas muchísimo más caras, somos mucho más pobres que ellos y sin embargo eh, estamos comprándole sus productos. Yo estoy de acuerdo con vos, por eso hablo de la reforma laboral. Cuando podamos equilibrar la cancha, vamos a poder ser más competitivos. Los aranceles son una traba más. Vos viste que se menciona siempre trabas para arancelarias, son trabas que tienen Sí, a un costado de los aranceles. Lo que pasa es que Trump los puso en la mesa hoy en día. claro. Cuando yo empecé a Después, trabajar en el año 73, estaba que había llegado Perón, los derechos de importación, había productos que tenían el 120, 130% de derechos de importación. Era un mundo cerrado en todos los aspectos. Hoy, el mundo y esta interdependencia tecnológica y económica que tenemos productos de todo el mundo. Si todos los países le van a poner derechos a todos los productos que van, la inflación, los productos van a ser carísimos. La inflación va a volar por esa misma interdependencia, el régimen automotriz. En un auto hay productos de 7, 8 países y están así, armados. O sea, me parece que el formato de discusión solamente por el número es una argumentación muy facilista que utilizan, pero para empezar a negociar. No, como decía Gastón, no estamos de acuerdo en ese formato y me parece que se equivoca Trump. No sé, pero Gastón, él puede sí. equivocarse, como también dijo Gastón, tiene toda la fuerza de Y poder sí, equivocar. Pero bueno, veo que coincidimos, gracias. todo lo contrario. Bueno, Gastón, eh, se ha cumplido la hora, así que vamos a ir cerrando para que la gente también pueda decidir si nos escucha una hora, si nos ve una hora y que sea acotado y uno pueda meterlo en la agenda.
Quiero, Así que, quiero, si vos me permitís, ya te dejo el sí, dale, cierre, por favor. así vos nos despedís, pero quiero dar dos opiniones fundamentalmente a lo que comentaste recién en términos de la huelga aduanera. Me parece que estoy 100% con tu opinión. Creo que esto es de la institucionalidad de la que también estoy hablando. El personal aduanero debe de una vez por todas interpretar y entender que son un eslabón del comercio exterior y no el comercio exterior, que todo lo que hacen en favor de fortalecer a las importaciones y exportaciones de las empresas argentinas es bienvenido, pero todo lo que hacen para entorpecerlo es una tarea que va en contra hasta de sus propios intereses. ¿No? Deberíamos abogar por un sistema aduanero que favorezca el crecimiento del comercio exterior y no que sea siempre parte del problema. En este sentido, me parece que eso es por ahí. Y segundo, lo que nos decía nuestro compañero de CAME, creo que también es lo que hablamos, ¿no? De la institucionalidad, no solamente en comercio exterior. Aquí las instituciones tienen que empezar a relacionarse con los sindicatos para generar esta reforma laboral de una vez y por todas, ya en el corto plazo. No podemos seguir pensando en que esto va a ser una cosa de mediano y largo plazo, fundamentalmente orientado porque esto que siempre digo, ¿no? El actual sistema laboral argentino no protege al empleado, protege el cupo de los abogados y de la litigiosidad laboral, ¿no? En consecuencia, digo, esto es inminente que se resuelva, y fundamentalmente porque creo también que en la ecuación de costos el tema laboral tiene que dejar de ser un problema para el sector empresario. Necesitamos, cuanto más desarrollado tengamos, y esta de alguna manera fue la primera pelea, ¿te acordás de Trump en su acuerdo de libre comercio fundamentalmente con México? ¿No? Él planteaba, nosotros no vamos a bajar los salarios de los empleados, nosotros queremos que ustedes, los mexicanos, suban los salarios de ustedes. En consecuencia, ellos entienden que la potencia que tiene el mercado estadounidense está relacionado con altos salarios. Y esto también lo tenemos que entender en el sector productivo. Si queremos un mercado interno próspero y pujante, tenemos que tener capacidad de consumo. Y en esto los salarios tienen que dejar de ser un problema. Entonces, buscar el aumento de salario para ponerle capacidad de consumo a los empleados, a los obreros, y bajar la litigiosidad y todos los curros asociados, la carga impositiva y todos los curros asociados al trabajo que no generan capacidad de consumo. Y esto es urgente, urgente, urgente. Bien, bueno, gracias. Cuando dijiste curro, se te escapó, ¿no? No es. No, lo digo por el medio de la calle porque es la única manera de que se entienda. Bueno, Gastón, bueno, la verdad que he disfrutado el programa y gracias a Paula también y a Ariel y a Matuli que estuvieron acompañándonos en este vivo. También gracias. Y vamos a dar el cierre para la semana que viene, no, para la otra, 15 días, vamos a invitarlos nuevamente nos habían prometido, nos están prometiendo del Banco Nación que quizás venga alguien a poder opinar sobre las nuevas medidas que están debutando en esta semana. Ya vamos a tener un poco un panorama un poquito más captado por todo el medio, nosotros y los bancos, y vamos a poder dar una idea de cómo sigue. Amén de otros temas que podemos en esta Argentina que aparecen día a día, temas nuevos, coyunturales. Así que bueno, muchas gracias y nos esperamos en la próxima. Gastón. Un abrazo grande. Gracias a todos. Gracias, Paula.